Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Vamos a hablar más del supuesto milagro de Bubba. ¿Stacy? Recordemos que Bubba es el sobrenombre del expresidente Bill Clinton. Seguro que en los próximos meses mucha gente habla del milagro económico de la década de los 90. Un argumento que ya utilizó Hillary en la campaña cuando anunció la designación de Bill Clinton como su gurú económico. Un puesto extraoficial. Recordemos que no puede formar parte del gabinete, diseñado para ayudar con un nuevo milagro económico a las zonas pobres del país que quedaron arrasadas por culpa de tratados como el Tratado de Libre Comercio. Pues bien, vamos a ver qué escribe David Stockman sobre esa afirmación de Hillary Clinton. David Stockman, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuestos. Basta de duplicidades, razones por las que la tan aclamada prosperidad de Clinton de los años 90 no es más que un mito ridículo. Stockman responsabiliza de todo a Alan Greenspan, el causante de ese auge irreal, insostenible y ficticio. El auge de Greenspan fue la causa de las toxinas financieras que posteriormente se han extendido como una plaga en el siglo XXI. No en vano, los desplomes inmobiliario y crediticio que tuvieron lugar tras el año 2007, el hundimiento del mercado bursátil y de las casas de apuestas de Wall Street en el 2008-2009, la entrada en pérdida de la incapacitada economía real desde la crisis, las inefables lluvias de dinero de las que se ha beneficiado el 1% gracias a los intereses negativos y a la flexibilización cuantitativa, y la desesperación en la zona central de Estados Unidos, que ha propiciado el auge de Donald Trump, tienen su origen en las perfidias monetarias de los años 90, que llevó a cabo el bueno de Al, firme defensor del dinero fácil. Stockman argumenta que la prensa financiera, que adora a los bancos centrales, cree que estas instituciones tienen una especie de poder mágico que hace que todos los cambios que ponen en marcha sean positivos y permanentes. Ya veo. La crisis del 2008 fue consecuencia del dinero fácil de los años 90. Que además adelantó todo el consumo en el tiempo. Vamos a ver las cifras concretas que son claves en todo esto. Sin embargo, si hacemos una lectura objetiva de los últimos 25 años, comprobamos que no hay rastro de magia por ningún lado. De hecho, la enorme intrusión monetaria iniciada por Greenspan tras el lunes negro en octubre de 1987 no ha allanado el ciclo económico, sino que lo ha sustituido por los continuos auges y desplomes característicos de las burbujas financieras, lo que ha servido para distorsionar, deformar y desterrar la actividad económica, no para expandirla, así como para falsificar enormemente el precio de los activos financieros e inflar su valor, en lugar de incrementar la riqueza económica de manera constante. Si recuerdas, en la década de los 90 fue cuando se produjo ese supuesto milagro económico en el que los mercados bursátiles se disparaban, los salarios subían y todo iba hacia arriba. Por tanto, lo que el primitivo pensamiento lineal keynesiano quiere vendernos como una prueba del éxito económico de la era Clinton es en realidad todo lo contrario. De hecho, el crecimiento medio del 3,8% anual que experimentó el PBI real entre el cuarto trimestre de 1992 y el cuarto trimestre del año 2000 es exactamente la razón por la que el crecimiento se ha desacelerado drásticamente hasta el 1,2% anual en los últimos 8 años. O sea que lo que hicieron fue adelantar a los 90 el crecimiento del futuro, que es justo lo que decimos nosotros de la deuda, que el consumo se está adelantando en el tiempo. Y las leyes de la física y las matemáticas nos dicen que si hay que pagar esas facturas, en el futuro no se podrá consumir tanto. Mira, la economía se construye sobre dos posibles cimientos, o garantías o salarios. Antes la gente utilizaba el dinero que ganaba con su sueldo como garantía para hipotecarse y comprar una casa. También tenían cuentas de ahorros que generaban un interés y que permitían aumentar el capital. Un capital que se utilizaba para asentar las bases del capitalismo. Esa es una forma de construir una economía. La otra es aquella en la que los únicos cimientos son las garantías. ¿Qué fue lo que hizo Alan Greenspan? Abaratar el costo del endeudamiento para que los que tenían una visión de la economía basada únicamente en el valor de las garantías pudieran pedir prestado más cosas con las mismas garantías, aunque eso destruyera el mercado laboral.
O sea que aunque el valor de las garantías se ha incrementado, los puestos de trabajo han desaparecido, algo que sigue ocurriendo a día de hoy. Pues bien, ahora llegan los Clinton y dicen, vamos a hacer que los bancos tengan aún más fácil prestar sobre la base del cada vez menor valor de sus garantías. ¿Y eso en qué se traduce? En que haya menos calificaciones AAA, menos empleos bien remunerados, etc. El valor de las garantías se desploma. El problema es que la única solución que se propone es facilitar aún más el préstamo ante el cada vez menor valor de las garantías, lo que ha propiciado que la economía se encuentre en bancarrota. Y desde luego, por mucho que sigan manipulando las cuentas, así no la van a resucitar. Ese enfoque dista mucho del de Trump, que propone recuperar para Estados Unidos todos esos puestos de trabajo que se externalizaron a China y tener una economía basada en los salarios, el capital y el capitalismo. Sí, pero ya no podemos volver al nivel al que estaban los intereses y la política monetaria, que es lo que dice David Stockman, que el momento que eligió Alan Greenspan para despilfarrar todo ese dinero gratuito fue el peor, interfiriendo en el comportamiento que habrían tenido los mercados respecto a los salarios, la renta y la producción. Porque dice, si tenemos en cuenta el contexto económico y financiero mundial del momento, la conversión del bueno de Al, que lo hizo pasar a ser un firme defensor del dinero fácil y a poner en marcha una política monetaria derrochadora, no podría haber tenido lugar en un momento peor. Lo que el libre mercado habría generado ante la gran erupción del mercantilismo de las exportaciones de los años 90 en China y en sus cadenas de suministro en Asia y los mercados emergentes era todo lo contrario de lo que propició el auge auspiciado por Clinton y Greenspan. Es decir, en lugar de ajustar la drástica tendencia a la baja de la curva del mercado laboral y del suministro de la producción resultante del precio chino, la economía estadounidense debería haber optado por unos intereses más altos, mayores ahorros, un ligero aumento del consumo, una escasa deuda familiar y unos mercados financieros austeros. El caso es que todo lo que describe Stockman fue justo lo que Greenspan quiso evitar, por eso decidió intervenir. Es cierto que los mercados a veces pueden resultar dolorosos si hay un exceso de oferta. Los precios se desploman y las empresas pierden dinero. Es lo que tiene el libre mercado. Pero como no querían que pasara eso, optaron por bajar los intereses e implantar la política monetaria de Greenspan, convenciendo a todo el mundo para invertir en el mercado bursátil, lo que dio lugar a ese supuesto auge. En 1996, Alan Greenspan utilizó el término exuberancia irracional para referirse al Nasdaq. Pues bien, si la cosa estaba así, lo que tenía que haber hecho en aquel momento era subir los intereses. Pero no, dejó que la burbuja siguiera creciendo hasta alcanzar niveles absolutamente sobrevalorados, lo que acabó desembocando en la crisis del 2000-2001, en la que el Nasdaq perdió un 80% de su valor. Y encima, después de eso, siguió manteniendo los intereses en niveles bajos, lo que sirvió para alimentar la burbuja de las hipotecas basura del 2007-2008. Pero ahí no queda la cosa. ¿Cuál fue la respuesta tras esa nueva crisis? Imponer la flexibilización cuantitativa, que ha sido la que ha generado la crisis de la deuda soberana que tenemos ahora. O sea que su respuesta nunca ha consistido en gestionar adecuadamente la economía. Greenspan ha declarado alguna vez que la función de un banquero central no es saber en qué momento tiene que subir los intereses, sino tratar de solucionar el desaguisado cuando una de esas burbujas estalla. Sí, pero... No tiene ningún sentido que un banco central actúe así. Sí, pero por culpa de la política que se puso en marcha en la era Clinton, bueno, un poco antes, se perdieron todos esos empleos de producción, cuando lo que tenían que haber hecho era reaccionar al precio chino antes de que fuera demasiado tarde. Vamos a ponerlo en el contexto de los puestos de trabajo. Como si los trabajadores tuvieran la posibilidad de decir, vamos a subir el salario mínimo hasta los 30, 40 o 50 dólares la hora. Nos da igual que la empresa quiebre, ya solucionaremos el desaguisado después. Pues bien, ese es el mismo razonamiento que aplican Alan Greenspan, Ben Bernanke o la actual gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen. Si lo aplicamos a los trabajadores, vemos la locura que supone. Pero como hay muchos que están metidos en toda la especulación que acompaña al dinero barato y que pueden evitar cualquier responsabilidad y rendición de cuentas a través del dinero que tienen depositado en los paraísos fiscales, como han demostrado los papeles de Panamá, los trabajadores no pintan nada en todo esto. Sí, y eso es lo que ha pasado, según Stockman, por culpa de Alan Greenspan y de Bill Clinton.
que aunque los salarios nominales en Estados Unidos han subido mucho en comparación con los de China, los salarios reales permanecen estancados en niveles de hace 30 años. Y si los salarios nominales han subido, la carga de deuda lo ha hecho aún más, por lo que el trabajador medio está atrapado y no puede permitirse disminuir su retribución para competir con China. Stockman añade que muchos analistas y periodistas que viven en Nueva York y en el cinturón industrial de Estados Unidos están culpabilizando a los trabajadores de a pie por vivir encadenados a la deuda. Dicen que no les hacía falta vivir por encima de sus posibilidades, que no les hacía falta endeudarse tanto, pero que ellos mismos eligieron hacerlo. Vamos a ver qué más dice Stockman sobre la manipulación de los precios y la negativa de dejar que la economía decida cuál es el precio real de las cosas. No, ellos no han sido los que han elegido enterrarse bajo una losa de deuda, sino que se han visto inducidos, incentivados y subvencionados por el crédito barato. El libre mercado nos roba del futuro para vivir bien en el presente, porque cuando las tasas de interés son las que tienen que ser, limpian el mercado antes de que las burbujas de deuda se les vayan de las manos. O sea que nada de esto habría ocurrido si el dinero, los intereses y los mercados fueran los que tienen que ser y tuvieran una motivación más honesta en lugar de la motivación delictiva que tienen actualmente. El argumento que esgrimen para no subir los intereses es que no hay inflación. Pero si se tuviera en cuenta el precio real de los bienes y servicios, incluida la deuda que genera todo este dinero barato, veríamos que la inflación en Estados Unidos ha venido creciendo a un ritmo anual de entre el 5 y el 10%. Por supuesto que nos encontramos en un contexto de alta inflación. Prueba de ello es que el poder adquisitivo del ciudadano de a pie no crece e incluso se desploma según el lugar. Lo que pasa es que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística, se dedica a maquillar los datos y, por decirlo claramente, a decir mentiras. Hasta el exdirector general de General Electric, Jack Welch, ha reconocido que las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística estadounidense son sesgadas. Vamos a ver qué pasó en la era Clinton, comprendida entre 1992 y el año 2000. La tasa de ahorros de las familias cayó del 10% a finales de 1992 hasta el 4% a finales del 2000, mientras que al mismo tiempo la deuda total pendiente en los mercados crediticios aumentó de 15,8 billones de dólares a 28,6 billones, lo que significa un incremento anual del 7,7%, mientras que el PBI lo hizo... ¿Un 7,7%? El PBI creció un 5,5% anual. Pues ahora el dato de inflación oficial es de menos del 2%. Sí. O sea que la cifra que utilizan como justificación para los bajos intereses actuales está claramente manipulada. De hecho, Stockman explica que como Estados Unidos no era una economía cerrada, se dedicó a exportar toda la inflación a China. Ahora lo que toca exportar es la segunda parte del programa. Hasta luego. Au revoir. No se pierdan la segunda parte, tenemos muchísimo más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Los Ángeles para hablar con Nomi Prince, autora de varios libros como Los banqueros de todos los presidentes y Hace falta un saqueo. Su próximo libro se titulará Artesanos del dinero. Nomi, bienvenida de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Nomi, tengo entendido que está recién llegada de Brasil, donde la presidenta Rousseff acaba de ser destituida. Detrás de su destitución seguramente esté la delicada situación económica del país, cuyo PBI ha experimentado la mayor caída jamás vista desde la Gran Depresión. Cuéntenos más. Una de las muchas razones de haber sido destituida es porque le tocó ser presidenta en una época de graves dificultades económicas, provocadas por la caída del precio de petróleo. En el 2014, cuando se iba a presentar a la reelección, el precio del petróleo pasó de 112 a 62 dólares en tan solo 6 meses, lo que menguó considerablemente las arcas del Estado. Por eso, para poder pagar algunas de las facturas pendientes del país, se vio obligada a recurrir a parte del dinero de los bancos públicos, que tienen una relación socios con el gobierno. Esa ha sido una de las razones que la llevaron a su destitución. Las otras son mucho más de tinte político y obedecen a un deseo de cambiar la dinámica del gobierno, así como la relación entre Brasil y Estados Unidos, a la vista del cada vez mejor entendimiento que tiene el país con China, no solo gracias a Rousseff, sino también a su predecesor Lula.
Da la sensación de que volvemos a una situación parecida a la que describe John Perkins en su libro Confesiones de un gángster económico, en la que los intereses neoliberales de Estados Unidos vuelven a extenderse por Sudamérica y Centroamérica, haciéndose con el control de varios países para poder alcanzar sus malvados propósitos. Hemos asistido a varios cambios de gobierno. Le escuchamos. Tiene toda razón. Es cierto que el gobierno de Rousseff, que pertenece al Partido de los Trabajadores, era más bien de izquierda, pero en cambio, el de Lula también ayudó a enriquecerse a muchas empresas y particulares de derecha, en un momento en el que la corrupción con el tema de Petrobras, la mayor petrolera del país, empezaba a salir a la luz. De hecho, la investigación sigue abierta y ya se ha llevado por delante a varios rivales políticos de Rousseff, como Eduardo Cunha, expresidente del Congreso, uno de los principales artífices de este proceso de destitución iniciado por el Congreso y ratificado por el Senado, y que ahora está imputado por delitos de corrupción y soborno. Y el presidente actual, que es más receptivo a Estados Unidos, al neoliberalismo y a los bancos privados, también está siendo investigado por corrupción por los mismos delitos que presuntamente ha cometido Rousseff, además de por un posible delito de soborno. Asimismo, ha firmado 2 acuerdos de declaración de culpabilidad vinculados a las investigaciones por corrupción relacionadas con Petrobras y la llamada Operación Lava Jato. Por tanto, la verdad es que todos son bastante parecidos. La diferencia fundamental está en que el gobierno actual es mucho más receptivo a los bancos privados, a abrir los mercados brasileños. Por ejemplo, Henrique Meirelles, gobernador del Banco de Brasil en tiempos de Lula, fue destituido tras la llegada al poder de Rousseff y ahora ha vuelto a la vida política como ministro de Economía del gobierno de Temer. Meirelles es un hombre muy próximo a Estados Unidos y a sus bancos. De hecho, cuando en el 2006 presidía el Banco de Brasil, quería que el Banco Central tuviera más poder respecto al gobierno y, según varios documentos filtrados por Wikileaks, llegó a utilizar la Embajada de Estados Unidos para que lo ayudara a acumular más poder a cambio de facilitar la entrada de los intereses estadounidenses en Brasil. Una de las personas a las que citó fue alguien del que usted y yo hemos hablado ya en numerosas ocasiones. Se trata de Hank Paulson, por aquel entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, de quien Meirelles quería que lo ayudara a conseguir más poder para llevar a Brasil hacia un paradigma más proestadounidense. Y eso es precisamente lo que nos espera con la destitución de Rousseff, o sea, que todo está relacionado. Sí, aunque no creo que la apertura de la economía sea lo mejor para Brasil. La economía brasileña ya estuvo plenamente abierta a los banqueros de Wall Street que endeudaron al país hasta las cejas y lo convirtieron en una república bananera. Tuvo que llegar un político como Lula para recuperar la soberanía de los brasileños, una soberanía que habían perdido muchos años atrás. Y no es el único caso en Latinoamérica. El problema es que ese periodo ya forma parte del pasado y ahora parece que volvemos a tener a la CIA enviando dictadores desde sus aviones y helicópteros para provocar los cambios de gobierno que le interesan a Estados Unidos, cuyo único objetivo es, por utilizar uno de sus términos, saquear a estos países. En fin, vamos a cambiar de tema. Pasamos a hablar de China, del papel de los bancos privados y públicos y de la diferencia entre los bancos chinos y los estadounidenses. ¿Puede hablarnos un poco al respecto? Sí, todo forma parte del mismo cambio de paradigma, de lo que empezó a pasar durante el mandato de Lula y continuó durante el mandato de Rousseff. El sistema financiero brasileño está dominado por 5 bancos. 2 de ellos son privados, Itaú y Bradesco, que son los mejor relacionados con el nuevo gobierno y sus homólogos estadounidenses. Y 3 son públicos, el Banco de Brasil, Caixa Federal y un tercero. Pues bien, Rousseff era una firme partidaria de los bancos públicos, que eran los que concedían préstamos para financiar las infraestructuras, las viviendas y las necesidades de los particulares, mientras que los bancos privados preferían acogerse a la política de intereses altos del Banco Central, prestarle dinero al gobierno al interés vigente, actualmente del 14,5%. Y no tener que prestar más, una postura ideal para ellos que querían mantener a toda costa.
Rousseff quiso bajar los intereses en el 2011-2012, una medida que iba en línea con la política de la Reserva Federal, es decir, en teoría, con los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, el caso de Brasil era distinto. Parece que en ese caso no convenían los intereses bajos. Rousseff quería que los bancos privados bajaran los intereses para poder prestarle dinero al país y tener una mayor participación en las infraestructuras, pero los bancos privados no quisieron, prefirieron seguir controlando los intereses. Por su parte, en lo que respecta a Estados Unidos, Goldman Sachs organizó una conferencia en Brasil en marzo del 2013 donde dijeron que los intereses iban a subir, contradiciendo así la intención de Rousseff de bajarlos, lo que permitiría que entrara más capital en el país y que el dinero que se le prestara a Brasil les proporcionara una mayor rentabilidad. Eso querían y al cabo de un mes los intereses ya habían subido. Nada pasa por casualidad. En lo que respecta a China, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Brasil durante los mandatos de Lula y Rousseff. De hecho, las operaciones comerciales llevadas a cabo entre ambos países han pasado de los 7.000 millones de dólares del 2003 a los 84.000 millones de ahora. Una cifra, desde luego, impresionante. Y los bancos públicos de China le han prestado dinero a Brasil para la construcción de infraestructuras, la creación de sinergias con el sector petrolífero, un acuerdo con Petrobras que posibilitó Rousseff y al que las empresas estadounidenses no tuvieron acceso, para obtener mayores dividendos del petróleo extraído en el litoral de Brasil. Como ve, todo ha ido en una misma dirección, un continuo acercamiento entre China y Brasil, y eso es algo que a Estados Unidos no le hace ninguna gracia. Estados Unidos lleva utilizando a Brasil y a toda Latinoamérica como fuente de recursos desde la doctrina Monroe. Y ahora, con el cambio de gobierno, va a poder derogar o al menos evitar algunos de esos acuerdos con China en relación con el petróleo, las infraestructuras y los recursos minerales y naturales, y volver al proceso de financiarización de Brasil que iniciaron hace tiempo a través de los bancos privados estadounidenses. Actualmente, el Citibank y JP Morgan ocupan respectivamente los puestos 11º y 14º en volumen de operaciones en Brasil. Los bancos brasileños están por delante y los quieren superar. Como ha dicho usted, Max, no hay otros países para invertir. Brasil ha sido un país anhelado durante los gobiernos de Lula y Rousseff, y ahora los bancos privados estadounidenses pueden volver a entrar en él. Además de que la relación entre los gobiernos de ambos países pasará a ser mucho más fluida. Nomi, aprovechando que acaba de volver de Brasil, ¿puede transmitirnos el sentir general de los brasileños? ¿Qué energías se perciben en el ciudadano de a pie? El pueblo brasileño piensa que todos los gobiernos son corruptos y no le faltan motivos para ello. No en vano, gran parte de los partidos, tanto de izquierda como de derecha, están salpicados por numerosos escándalos de corrupción. Actualmente, los ciudadanos están divididos. Unos querían acabar con el gobierno de Rousseff porque piensan que venga quien venga, peor no lo puede hacer. Y la otra mitad piensa que el nuevo gobierno es peor que el anterior. Lo que está claro es que nadie confía en el gobierno y las ciudades se enfrentan a importantes problemas. Por ejemplo, he estado unos días en Río de Janeiro, donde he podido comprobar que el presupuesto no alcanza para pagar los hospitales, a los trabajadores de la construcción o del saneamiento, etc. Y eso que quedan un par de meses para los Juegos Olímpicos. Por tanto, uno de los principales problemas es cómo pagar las facturas. En la ciudad sureña de Porto Alegre, donde también he pasado mucho tiempo, incluso con estudiantes universitarios, los profesores de universidad, en lugar de recibir su nómina una vez al mes, la cobran repartida entre varios días, a medida que va llegando el dinero a la ciudad. Es decir, que hay muchos profesionales universitarios y de las infraestructuras que están sufriendo impagos. Esa es la realidad, y por eso el pueblo está tan enfadado. Son muy pocos los que se están beneficiando de todo esto, y el nuevo gobierno aumentará aún más esas desigualdades, porque su objetivo es imponer la austeridad, lo que generará grandes tensiones.
No todo el mundo comparte esta política. Muchos creen que las cosas pueden hacerse mejor. El problema es que hay muchísimo cinismo, que la gente no cobra y que tampoco sabe cómo revertir la situación. Esa es la sensación general. Yo estuve en una concurrida manifestación que se celebró en Porto Alegre contra la destitución de Rousseff y a favor de la democracia, y la sensación que me dio es que no solo los profesores y los estudiantes de izquierda están molestos con esta destitución, sino que también hay gente de centro y de derecha a la que no le parece bien ese derrocamiento, que consideran un atentado contra la democracia y la participación ciudadana en el gobierno. Y tampoco creen que Temer vaya a ser nada mejor, sobre todo cuando se trata de un presidente no elegido por el pueblo. Creo que tiene un índice de confianza de solo el 2%, lo contrario de Rousseff. Da la sensación de que no hay una alternativa viable, y eso es lo que siente la mayor parte de los brasileños. Muy bien, Nomi Prince, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada Nomi Prince. Su nombre de usuario en Twitter es @NomiPrince. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. De la crisis, las inefables lluvias de dinero de las que se ha beneficiado el 1% gracias a los intereses negativos y a la flexibilización cuantitativa, y la desesperación en la zona central de Estados Unidos, que ha propiciado el auge de Donald Trump, tienen su origen en las perfidias monetarias de los años 90, que llevó a cabo el bueno de Al, firme defensor del dinero fácil. Stockman argumenta que la prensa financiera, que adora a los bancos centrales, cree que estas instituciones tienen una especie de poder mágico que hace que todos los cambios que ponen en marcha sean positivos y permanentes. Ya veo. La crisis del 2008 fue consecuencia del dinero fácil de los años 90. Que además adelantó todo el consumo en el tiempo. Vamos a ver las cifras concretas que son claves en todo esto. Sin embargo, si hacemos una lectura objetiva de los últimos 25 años, comprobamos que no hay rastro de magia por ningún lado. De hecho, la enorme intrusión monetaria iniciada por Greenspan tras el lunes negro en octubre de 1987 no ha allanado el ciclo económico, sino que lo ha sustituido por los continuos auges y desplomes característicos de las burbujas financieras, lo que ha servido para distorsionar, deformar y desterrar la actividad económica, no para expandirla, así como para falsificar enormemente el precio de los activos financieros e inflar su valor, en lugar de incrementar la riqueza económica de manera constante. Si recuerdas, en la década de los 90 fue cuando se produjo ese supuesto milagro económico en el que los mercados bursátiles se disparaban, los salarios subían y todo iba hacia arriba. Por tanto, lo que el primitivo pensamiento lineal keynesiano quiere vendernos como una prueba Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Vamos a hablar más del supuesto milagro de Bubba. ¿Stacey? Recordemos que Bubba es el sobrenombre del expresidente Bill Clinton. Seguro que en los próximos meses mucha gente habla del milagro económico de la década de los 90. Un argumento que ya utilizó Hillary en la campaña cuando anunció la designación de Bill Clinton como su gurú económico. Un puesto extraoficial. Recordemos que no puede formar parte del gabinete, diseñado para ayudar con un nuevo milagro económico a las zonas pobres del país que quedaron arrasadas del éxito económico de la era Clinton. Es en realidad todo lo contrario. De hecho, el crecimiento medio del 3,8% anual que experimentó el PBI real entre el cuarto trimestre de 1992 y el cuarto trimestre del año 2000 es exactamente la razón por la que el crecimiento se ha desacelerado drásticamente hasta el 1,2% anual en los últimos 8 años. O sea que lo que hicieron fue adelantar a los 90 el crecimiento del futuro, que es justo lo que decimos nosotros de la deuda, que el consumo se está adelantando en el tiempo. Y las leyes de la física y las matemáticas nos dicen que si hay que pagar esas facturas, en el futuro no se podrá consumir tanto. Mira, la economía se construye sobre dos posibles cimientos, o garantías o salarios.
Antes la gente utilizaba el dinero que ganaba con su sueldo por culpa de tratados como el Tratado de Libre Comercio. Pues bien, vamos a ver qué escribe David Stockman sobre esa afirmación de Hillary Clinton. David Stockman, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuestos. Basta de duplicidades, razones por las que la tan aclamada prosperidad de Clinton de los años 90 no es más que un mito ridículo. Stockman responsabiliza de todo a Alan Greenspan, el causante de ese auge irreal, insostenible y ficticio. El auge de Greenspan fue la causa de las toxinas financieras que posteriormente se han extendido como una plaga en el siglo XXI. No en vano, los desplomes inmobiliario y crediticio que tuvieron lugar tras el año 2007, el hundimiento del mercado bursátil y de las casas de apuestas de Wall Street en el 2008-2009, la entrada en pérdida de la incapacitada economía real